Buen día, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a trabajar con un texto de Emilio Tenti Fanfani llamado Culturas juveniles y cultura escolar. En este texto, el autor, que se llama Emilio Tenti Fanfani, es un sociólogo argentino, aborda esta idea de las culturas dentro de la escuela y se pregunta algunas cuestiones como para empezar a pensar la escuela de estos jóvenes. ¿Qué es lo que se ofrece como educación para los adolescentes y jóvenes de América Latina? ¿Y en qué medida esto que se ofrece responde a las condiciones de vida, a las necesidades y expectativas de estas generaciones? ¿No? Aborda esta idea de los grandes cambios que han caracterizado el desarrollo de la educación, ¿sí? Algunos fenómenos como la masificación, los cambios en la morfología social, los nuevos inscriptos, hacen a una modificación importante en el desarrollo de la educación. Entonces, la escuela para los adolescentes se vuelve una escuela en expansión, pero estos cambios, estas modificaciones, este crecimiento cuantitativo, no suele ir acompañado por un aumento de recursos públicos que se invierte en este sector. Por lo tanto, se genera un desfasaje entre la escuela en expansión y la forma en que se acompaña esa expansión desde los recursos. Por lo tanto, plantea que la escolarización, por una parte, va a crear juventud, ¿no? Porque contribuye de alguna forma a construir estos nuevos sujetos sociales, pero por otra parte, la masificación produce ciertas transformaciones en las instituciones escolares. Esta vieja escuela media, que estuvo reservada durante mucho tiempo para la élite, hoy tiene que responder a una demanda de nuevos contingentes de ingresantes. Entonces, las instituciones cambian, tanto de forma como de significado, ¿no? Aquellos dispositivos viejos en relación a el vínculo entre profesor y alumno, en la relación al conocimiento, que garantizaban la autoridad pedagógica, se van erosionando, empiezan a modificarse y no van a ser los mismos en la institución actual. La masificación va acompañada por un cambio muy significativo en que en la morfología social de los alumnos, en cómo esos jóvenes, esos adolescentes se empiezan a constituir subjetivamente en la escuela. Todas estas transformaciones en la demografía, en la morfología y en la cultura de las nuevas generaciones va a empezar a poner en crisis justamente la oferta tradicional, la oferta que ha venido siendo siempre de parte de la escuela, ¿sí? Ya no es funcional o no se adapta a estas nuevas generaciones que se han modificado. Él observa que esto se manifiesta en ciertos síntomas, ¿sí? Que hablan de que ya no estarían sirviendo esos dispositivos tradicionales. Por ejemplo, la exclusión y el fracaso escolar, el malestar presente a nivel institucional, el conflicto y el desorden, la violencia, las dificultades en la integración y la ausencia de sentido, que es algo que va a atravesar todo el texto de Tenti Fanfani, de la experiencia escolar. Es decir, que para los jóvenes actualmente la experiencia escolar no tiene sentido. Estos son los síntomas que él observa, ¿sí? Que dan cuenta de que evidentemente ya no están siendo útiles los dispositivos tradicionales. Entonces, definir los principales problemas son uno de los objetivos que va a plantear el autor al momento de enfrentarse dos culturas, la tradición escolar, los dispositivos tradicionales de la vieja escuela y los jóvenes y los adolescentes actuales, ¿sí? Cuando los excluidos llegan a la educación media, es donde se produce el conflicto y el desencanto. ¿Por qué? Conflicto porque la universalización de la escolarización empieza a producir nuevos problemas, nuevos desafíos, porque hay contradicciones entre las características objetivas que plantean estos dispositivos y las características subjetivas de esta nueva generación. Y por otro lado, contradicciones entre las expectativas, las preferencias, las actitudes de la demanda y las características de la oferta, ¿sí?
que hay una inadecuación institucional, un empobrecimiento de la oferta escolar, por lo tanto, hay una contradicción entre la oferta y la demanda, ¿sí? Es decir, que las expectativas de los jóvenes no coinciden con la oferta institucional. Este desencanto y frustración se da porque cuando los pobres llegan a la escuela media, se encuentran con que no hay una correspondencia entre la escolaridad, el obtener el título del bachillerato, algunas sanciones materiales, algunos puestos de trabajos o ingreso laboral y algunas cuestiones simbólicas, ¿sí? El prestigio, el reconocimiento social. Digamos, ya no hay una correspondencia en esto. Por eso se genera cierto desencanto y frustración. ¿Cuál es el sentido y el valor de la enseñanza media en el mundo de hoy? Bueno, la enseñanza media de hoy tiene un significado muy distinto al que tenía en el proyecto fundacional de los sistemas educativos occidentales. Digamos que los dispositivos tradicionales tenían objetivos muy diferentes. En un principio se trataba de una antesala, digamos, una instancia previa a los estudios universitarios. Estaba reservada solo a los hijos de las clases dominantes y cuando se trataba de formar élites, la lógica de la selección de alguna manera impregnaba el quehacer de los docentes y los alumnos, le daba sentido a el rol docente y el rol de alumno. La carrera escolar era como una carrera de obstáculos, ¿no? A saltar, y aquellos que eran más capaces, que podían superarlos y que llegaban al final, eran los que tenían el derecho a la entrada en la universidad. Por lo tanto, la práctica sistemática de los exámenes les permitía distinguir a aquellos que eran exitosos de los fracasados. Y el fracaso era un fenómeno habitual que se esperaba de alguna manera como resultado de esa experiencia escolar. Cuando la enseñanza media se convierte en obligatoria, es cuando esto empieza a cambiar. Todos los dispositivos anteriores dejan de tener sentido y si persisten, tiene que ver con una fuerte contradicción y conflicto. Se da en un clima conflictivo, esta persistencia de los dispositivos tradicionales, porque hay fuertes contradicciones entre esos viejos mecanismos pedagógicos y disciplinarios, las expectativas de los docentes, de los alumnos y las nuevas disposiciones legales y las nuevas normativas vigentes que entran en contradicción. Entonces, Tenti Fanfani que dice que hoy la institución ha perdido la capacidad, ¿sí? ¿De qué? De imponer reglas, aquellas reglas que determinan de alguna forma la permanencia en la institución, en el sistema escolar o el abandono escolar. En principio, el hecho de que todos deben ser contenidos, ¿no? La obligatoriedad lleva a que todos tienen que estar en la institución, todos deben ser contenidos en el sistema escolar. Entonces, ir o no ir a la escuela ya no es una cuestión de elección. El Estado se ve obligado a tener que ampliar la oferta escolar, a garantizar ciertas condiciones mínimas de educabilidad para todos, para todas, y desde acá la tendencia a tener que intervenir mediante diferentes cuestiones, programas de becas, subsidios, apoyos a todos los jóvenes y a todas las familias. Entonces, el cambio de sentido, la obligatoriedad, empiezan a determinar una serie de transformaciones tanto en los dispositivos como en los procesos institucionales. ¿Esto en qué se ve? Por ejemplo, el examen y la evaluación ya no pueden cumplir una función selectiva, sino que solamente tienen que tener una función pedagógica. Los problemas de aprendizaje ya no se resuelven por la vía fácil, ¿sí? De la repetición o la exclusión. Hay que buscar otros mecanismos y alternativos para que de alguna manera queden contenidos en la institución y en el sistema escolar. Y lo mismo se puede decir sobre los problemas de conducta y de disciplina. El autor plantea tres problemas en la escolarización masiva de los adolescentes y los jóvenes. ¿Qué es lo que observa? De alguna forma, que el hilo conductor que une a las tres líneas de reflexión tiene que ver con el tema de la relación entre las condiciones de vida y la cultura, ¿sí? De la población a escolarizar y la cultura propia de las instituciones escolares. Y acá entramos en el título de este texto, ¿sí? Las culturas juveniles y la cultura escolar.
Primero, la obligatoriedad se prolonga hasta el final del secundario, ¿sí? Se hace obligatoria la escuela hasta el nivel secundario. Y acá se empieza a jugar la identidad y la cultura de los jóvenes, de los adolescentes. Segundo, tiene que ver con el eje político de la modificación de los equilibrios de poder entre las generaciones. Y tercero, remite al tema del sentido de la experiencia escolar. ¿Qué sentido tiene el ir a la escuela para los jóvenes? Entonces, lo que vemos en todo esto es la extrema desigualdad en la distribución de oportunidades de vida, que hace que muchos de ellos, ¿sí?, entiendan que la escolarización en sí misma no es una experiencia posible, ¿sí? Algo que se escapa completamente a su proyecto vital, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos tres puntos. La identidad y la cultura de los jóvenes y de los adolescentes, ¿sí?, tiene algo vinculado a lo que hemos venido trabajando en relación a la diversidad, ¿sí? Porque no todos tienen la misma edad, ¿sí? No todos los que tienen la misma edad participan en la misma clase de edad, ya que no todos los coetáneos, es decir, no todos los que tienen la misma edad, comparten las mismas características o las mismas experiencias vitales. Entre esto, formar pareja, trabajar, alcanzar la autonomía económica, estudiar, cuestiones que hemos trabajado con otros autores. No es un estado por el que necesariamente pasan todos los individuos de la sociedad y en muchos casos se vuelve hasta un privilegio, ¿sí?, como lo hemos visto con Urresti Margulis. Entonces, ¿cuáles son las características distintivas de los adolescentes y jóvenes en relación a los niños? Bueno, la vieja escuela primaria fue pensada y diseñada para los niños y la escuela media tiende a reproducir de alguna forma esos mecanismos y estilos propios de la educación infantil. Entonces, se trata a los adolescentes como si fueran niños. Y esto se vuelve un factor que de alguna forma nos permite entender o explicar el malestar y el fracaso escolar en la enseñanza media. Bueno, entonces, los adolescentes y los jóvenes son portadores de una cultura social. Y acá volvemos al título, la cultura juvenil, ¿sí?, que tiene ciertos conocimientos, valores, actitudes, que comparten cierta predisposición, ¿sí?, pero que no coinciden necesariamente con la cultura escolar, ¿sí?, con el programa que la institución propone desarrollar. Y acá entonces vemos cómo, de alguna forma, tienden al solipsismo y a negar la existencia de otros saberes, otros modos de apropiación, distintos a la cultura escolar propuesta. Entonces, mientras que el programa escolar tiene todavía las huellas de ese momento fundacional que apuntaba a la homogeneidad, a la sistemacidad, a la continuidad, ¿sí?, a la coherencia, al orden, a la secuencia única, las nuevas generaciones son portadoras de culturas diversas, fragmentadas, abiertas, flexibles, móviles e inestables. Y acá vemos claramente la contradicción entre la cultura escolar y la cultura juvenil. Es posible que entonces surjan tensiones, ¿sí?, cuando la distancia entre la cultura social, incorporada por los jóvenes, y la cultura escolar es muy grande, el conflicto se hace palpable en la experiencia escolar de los jóvenes. El campo donde se juega la construcción de la subjetividad está dominado por tres actores básicos que también hemos trabajado a lo largo del año. La familia, ¿sí?, los medios de producción y difusión de sentido y la institución escolar, ¿sí? Estos tres actores básicos, ¿sí?, de alguna forma impactan sobre la subjetividad de los jóvenes. Entonces, vemos que la familia ha perdido fuerza y capacidad para dar un marco, ¿sí?, a esas personalidades de las nuevas generaciones. Y la familia que la escuela espera y quiere no es la familia de las nuevas generaciones. Entonces acá también hay una distancia entre la familia y la escuela. Por otro lado también vemos que no existe un currículum social único y coherente, ¿sí?, sino que es diverso, variable, cambiante. Por otro lado, el segundo punto
Es el nuevo equilibrio de poder entre las generaciones. Los cambios en los equilibrios de poder entre los niños, los jóvenes y los adultos, ¿sí? Dan cuenta de que la edad siempre fue un principio estructurador de las relaciones de dominación en todas las sociedades. Pero a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, implica volver a la mirada hacia los niños, reconocer que los adolescentes y los jóvenes tienen derechos a una identidad, a expresar sus opiniones, a acceder a la información, a participar en la toma de decisiones. Y habrá que diseñar entonces mecanismos institucionales que garanticen su ejercicio. Ciertos reglamentos, participación en cuerpos colegiados, recursos financieros, tiempo, lugar y competencias que apunten a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El reconocimiento de estos derechos va anudado a la erosión de las instituciones escolares, ¿sí? Y como consecuencia está el origen de las crisis de la autoridad pedagógica. Y esto es un tema que también aborda Emilio Tenti Fanfani en otros textos que habla justamente de la autoridad pedagógica, ¿no? Que da cuenta de un producto de una combinación de cuestiones que entran en contradicción, ¿sí? Y que impactan fuertemente en la crisis, ¿sí? De la autoridad pedagógica. Y establece sobre esto que en las condiciones actuales los agentes pedagógicos no tienen garantizada ni la escucha, ni el respeto, ni el reconocimiento de los jóvenes. ¿Por qué? Porque la autoridad pedagógica, entendida como reconocimiento y legitimidad, sigue siendo una condición estructural necesaria para que se dé la eficacia de toda acción pedagógica. El problema, establece el autor, que hoy el maestro tiene que construir su propia legitimidad entre los jóvenes y los adolescentes. No viene dada de antemano, hay que construirla. Y el tercer punto es el problema del sentido de la escuela. Y esto es lo que atraviesa también todo el texto del autor. ¿Para qué ir a la escuela? Es una pregunta pertinente que todos los jóvenes se hacen a diario. Los maestros no pueden dar por descontada su autoridad, sino que tienen que construirla de forma cotidiana. Y los alumnos tienen que darle un sentido a la experiencia escolar. En otro de los puntos del texto vemos que el autor hace una pregunta. ¿Cuáles son las respuestas posibles y cuáles son las condiciones sociales que las determinan? Y establece tres: la obligación como sentido, la razón instrumental y el amor al conocimiento. La obligación como sentido tiene que ver con el hecho de que se va a la escuela secundaria por una obligatoriedad social, un porque sí, porque no hay más remedio, porque es imposible no ir. La razón instrumental tiene que ver con el hecho de que si hoy me esfuerzo en los estudios, mañana seré alguien en la vida, podré ingresar a la universidad, tener un buen empleo, recibir mejor trato. Y el amor al conocimiento tiene que ver con la pasión, con la entrega incondicional a un saber y se constituye, perdón, como un recurso mayor para el éxito en la carrera escolar. Ahora, los sectores sociales más excluidos tienen esta idea de que no se tiene un futuro. Y es una idea y es una realidad también para muchos de los jóvenes, ¿no? El presente incierto y ciertas situaciones límites que viven hacen a la idea de que sacrificarse y esforzarse en función de recompensas a un futuro se vuelve algo absurdo y literalmente impensable. Para ellos hay un futuro ausente. El futuro como tiempo por venir está ausente para estos jóvenes cuando no se dan ciertas condiciones sociales básicas. Si no hay futuro, la lógica entre medios y fines se termina agotando. Este es el caso, ¿sí?, de muchos jóvenes y cuando se da esta situación, las condiciones de educabilidad se encuentran comprometidas. Al finalizar el texto se van a encontrar con ciertas características de una buena escuela para los jóvenes, según el autor. Iremos viendo una a una para entender cuál es la propuesta de Emilio Tenti Fanfani. ¿Cuáles serían las características deseables y necesarias de una institución escolar? El primer punto, que sea una institución abierta, que valorice, que tenga en cuenta los intereses, las expectativas, los conocimientos de los jóvenes.
Por otro lado, una escuela que pueda favorecer y dar lugar y protagonismo a los jóvenes, donde los derechos se expresen con buenas prácticas, prácticas de participación, de expresión, de comunicación, y no solo queden enunciadas en programas y en contenidos escolares. Otra característica es que sea una institución que no se limite a enseñar, sino que también se proponga motivar, interesar a los jóvenes, movilizarlos y desarrollar conocimientos que les sean significativos en la vida de estos jóvenes. Otra característica es una institución que se puede interesar por los jóvenes como personas totales que se desempeñan en diversos campos sociales, familia, barrio, deporte, y no solo como alumnos aprendices de una determinada disciplina. Otra característica es que sea una institución flexible, tanto en tiempos, secuencias, metodologías, modelos de evaluación, sistemas de convivencia, es decir, que se tenga en cuenta la diversidad de la condición adolescente y juvenil. Otra característica deseable y necesaria es que sea una institución que forme personas y ciudadanos, no expertos, es decir, que desarrolle competencias, conocimientos que sean transdisciplinarios, útiles para la vida en general, pero no disciplinas y esquemas abstractos que solamente tengan valor en la escuela. Otra característica sería una institución que pueda atender a todas las dimensiones del desarrollo humano. La dimensión física, afectiva, cognitiva, un lugar donde puedan aprender con felicidad, que pueda integrar en el desarrollo tanto la sensibilidad, la ética, la identidad y el conocimiento técnico racional. Otra característica, como para ir cerrando este listado, tiene que ver con una institución que acompañe y facilite la construcción de un proyecto de vida para estos jóvenes. Para esto es necesaria una pedagogía de la presencia, con compromiso, apertura y reciprocidad del mundo adulto hacia los jóvenes y adolescentes. Y para cerrar, propone una institución que desarrolle el sentido de pertenencia y una institución con la que los jóvenes se puedan identificar. Y la identificación como parte de la apropiación también de la institución y del sentido escolar. Bien, bueno, este es el texto de Emilio Tenti Fanfani, que trae una propuesta muy interesante para pensar en qué les puede estar pasando a los jóvenes y adolescentes de hoy en día en la escuela, qué es lo que queda desfasado de esta cultura escolar en relación a esta cultura juvenil con la que entra en contradicción constantemente. La propuesta para pensar es tomar uno de estos ejes que propone el autor en las características deseables y necesarias que tendría que tener una institución escolar y articularla con algunos de los otros textos vistos en esta unidad, para poder pensar cómo tendría que ser una escuela de sentido para nuestros jóvenes. Bueno, espero que estén llegando bien a finalizar la cursada, que puedan ir integrando los textos, los autores, las unidades y pudiendo hacer una visión más integral de la materia en general, haciendo un recorrido por todos los bloques y entendiendo el sentido también de esta materia en su carrera. Bueno, que tengan una buena semana.